Durante décadas, el apellido Aguilar fue sinónimo de tradición, talento y orgullo nacional. Un nombre que evocaba escenarios iluminados, trajes impecables y una narrativa cuidadosamente construida alrededor de la familia perfecta de la música mexicana. Para el público, la dinastía Aguilar no solo representaba arte, representaba valores. Pero incluso los linajes más sólidos guardan grietas. El secreto no nació de la noche a la mañana. Se gestó lentamente, en silencios incómodos, en acuerdos tácitos, en miradas que evitaban preguntas. Durante años, fue enterrado bajo giras, discos, entrevistas controladas y una imagen pública casi intocable. Hasta ahora, porque hay verdades que no pueden permanecer ocultas para siempre. Y hay personas que, cansadas de cargar con el peso de lo no dicho, deciden hablar, aun sabiendo que hacerlo puede incendiarlo todo. La mujer que decidió romper el silencio no buscaba fama. O al menos eso dijo. Su nombre no figuraba en portadas ni en créditos de discos. Había vivido en los márgenes de una historia que nunca fue suya para contar, hasta que lo fue. Y cuando habló, lo hizo sin rodeos. Nadie en el equipo de producción esperaba esa llamada. Era un martes por la noche, de esos en los que la redacción ya se preparaba para cerrar el día, cuando el teléfono sonó con insistencia. Del otro lado, una voz firme, femenina, con un leve temblor que no era miedo, sino determinación. Tengo algo que decir, afirmó, y ya no pienso callarlo. Pidió una reunión privada. Sin cámaras, sin grabadoras visibles, solo una conversación. Aclaró una cosa desde el principio. No quería dinero. Tampoco venganza. Quería verdad. Horas después, sentada frente a una mesa de madera gastada, comenzó a hablar. Dijo que había conocido a Pepe Aguilar muchos años atrás, en un contexto lejos de los reflectores. Que lo admiraba como artista, pero que nunca imaginó verse involucrada emocionalmente con alguien cuya vida parecía tan perfectamente ordenada desde fuera. La imagen que ustedes conocen no es la que yo conocí, aseguró. Y eso es lo que más duele. Según su relato, la relación, si así podía llamarse, estuvo marcada desde el inicio por la clandestinidad. Mensajes que se borraban, encuentros calculados, promesas envueltas en ambigüedad. Siempre había una razón para esperar. Siempre no es el momento. Yo acepté el silencio. Confesó. Durante mucho tiempo. Lo hizo porque creyó. Porque pensó que, de alguna forma, su lugar sería reconocido, aunque nunca públicamente. Pero los años pasaron y ese reconocimiento nunca llegó. Mientras tanto, la dinastía Aguilar seguía creciendo. Nuevos éxitos, nuevas generaciones, más control, más distancia. Me convertí en un recuerdo incómodo, dijo, en algo que debía mantenerse oculto para proteger una imagen. Cuando le preguntaron por qué hablaba ahora, su respuesta fue simple. Porque ya no tengo nada que perder. Las primeras declaraciones no mencionaban detalles explícitos. No había escándalo aún, solo insinuaciones. Pero eran suficientes para encender las alarmas. Bastó con que su testimonio se filtrara parcialmente para que el apellido Aguilar comenzara a circular en conversaciones privadas, foros digitales y grupos de periodistas. En el otro extremo de la ciudad, Pepe Aguilar terminaba un ensayo cuando uno de sus asistentes se le acercó con el rostro tenso. Tenemos un problema, le dijo en voz baja. Pepe no preguntó cuál. Lo supo de inmediato. Leyó el mensaje con calma aparente. No hubo gritos, no hubo golpes sobre la mesa. Solo un silencio denso, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. ¿Ya habló?, preguntó finalmente. El asistente asintió. En ese instante, Pepe entendió que el control que había ejercido durante tantos años comenzaba a resquebrajarse. Porque mientras él había construido una carrera basada en disciplina y legado, alguien más había estado acumulando palabras no dichas. Y ahora esas palabras buscaban salir. Esa misma noche, en una casa donde el apellido Aguilar siempre había sido motivo de orgullo, la tensión se volvió palpable. Las miradas evitaban encontrarse. Las conversaciones eran breves. Nadie mencionaba el tema, pero todos lo sentían. Esto puede salirse de control, dijo una voz cercana. Si se hace público, no habrá vuelta atrás. Pepe escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar.
En el pasado, en decisiones que creyó enterradas, en silencios que ahora le exigían una explicación. Porque lo que estaba en juego ya no era solo su imagen, era la estabilidad de toda una dinastía. Y la mujer que había decidido hablar no pensaba detenerse ahí. Durante las primeras 24 horas, su identidad permaneció protegida. No por estrategia mediática, sino por una mezcla de prudencia y miedo. Sabía que, una vez que su nombre saliera a la luz, nada volvería a ser igual. No solo para ella, sino para todos los involucrados. Se llamaba Lucía Morales. No era cantante famosa ni figura pública. Había trabajado durante años en áreas vinculadas a la industria musical. Producción, logística, coordinación de eventos. Siempre detrás del escenario, siempre fuera del foco. Allí fue donde conoció a Pepe Aguilar, en un contexto profesional, rodeada de equipos técnicos y horarios imposibles. Nunca fue un romance de película. Aclaró desde el inicio. Fue algo que se dio lentamente, y que nunca debió cruzar ciertos límites. Lucía relató que, al principio, todo se disfrazó de admiración mutua y complicidad laboral. Conversaciones largas después de conciertos. Confidencias que no deberían haberse compartido. Una cercanía que fue creciendo en silencio. Él hablaba mucho de la presión, dijo, de lo que significaba cargar con un apellido, con una expectativa constante. Eso fue lo que la hizo empatizar, lo que la acercó, lo que, sin darse cuenta, la colocó en una posición que nunca buscó ocupar. Según su versión, Pepe siempre fue claro en una cosa: nada podía hacerse público. La familia, la carrera, la dinastía, todo estaba por encima de cualquier sentimiento personal. Yo acepté esas reglas, confesó. Pensé que podía manejarlo. Pero manejar el silencio tiene un costo. Mientras Lucía comenzaba a dar entrevistas bajo anonimato, el entorno de la familia Aguilar entró en modo contención. Abogados, asesores de imagen, colaboradores históricos. Todos activados, todos con la misma consigna: minimizar daños. No podemos permitir que esto crezca, dijo uno de los asesores. Si se controla ahora, se diluye. Pero había un problema. Lucía no estaba improvisando. Tenía mensajes, fechas, recuerdos precisos. No buscaba escándalo inmediato, buscaba credibilidad. En el seno familiar, las reacciones fueron dispares. Algunos optaron por el silencio absoluto. Otros, por la negación. Pero hubo quienes, en privado, comenzaron a hacer preguntas incómodas. Porque aunque nadie quería creerlo, la duda ya estaba sembrada. ¿Y si es verdad?, se escuchó decir en voz baja en una reunión familiar. Pepe Aguilar, por su parte, mantenía una calma tensa. Seguía con sus compromisos, ensayos y apariciones públicas, pero quienes lo conocían bien notaban la diferencia. Estaba más serio, más distante, como si cada gesto estuviera siendo calculado al milímetro. No voy a alimentar rumores, dijo en una conversación cerrada. Esto es lo único que diré por ahora. Sin embargo, el silencio, lejos de apagar el fuego, lo avivó. En redes sociales, los comentarios se multiplicaban. Fans divididos, algunos defendiendo al patriarca con vehemencia, otros pidiendo explicaciones. El apellido Aguilar, acostumbrado al respeto, ahora era tema de debate. Lucía observaba todo desde la distancia. Sabía que su palabra estaba enfrentándose a un gigante, a una estructura construida durante décadas. Pero también sabía algo más: la verdad, una vez dicha, no puede desoírse del todo. No quiero destruir a nadie, dijo en una de sus declaraciones más contundentes. Pero tampoco voy a cargar sola con una historia que no fue solo mía. Esa frase tuvo un impacto inmediato. En una casa donde siempre se había hablado de unidad y legado, comenzaron las conversaciones incómodas. ¿Qué se sabía realmente? ¿Qué se había decidido no saber? Esto puede convertirse en una crisis familiar, advirtió alguien cercano, no solo mediática. Y tenía razón. Porque más allá del escándalo público, lo que empezaba a resquebrajarse era la confianza interna. Las certezas, la narrativa cuidadosamente construida de una dinastía intachable. Pepe lo sabía, lo sentía, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que no bastaba con guardar silencio.
El pasado estaba llamando a la puerta. Y Lucía Morales no había dicho aún lo más delicado. Lucía Morales sabía exactamente cuándo hablar. No eligió el momento al azar ni se dejó llevar por el impulso. Esperó, observó, midió cada reacción, cada titular, cada comentario que circulaba en redes y programas de espectáculos. Cuando sintió que el silencio de la dinastía Aguilar se había convertido en una estrategia evidente, decidió dar el siguiente paso. Y ese paso fue el más peligroso. La entrevista se pactó en condiciones estrictas. Sin público, sin interrupciones, solo una cámara, un periodista de confianza y un acuerdo claro. Todo lo que se dijera sería publicado íntegramente, sin ediciones que alteraran el sentido de sus palabras. Lucía apareció vestida de forma sencilla, sin maquillaje llamativo, sin intención de seducir a la cámara. No quería parecer una figura mediática. Quería parecer lo que era. Una mujer cansada de cargar con una historia ajena. Hasta ahora he sido cuidadosa, comenzó, pero hay cosas que ya no puedo seguir callando. El periodista no la interrumpió. Lucía habló de una relación intermitente, marcada por idas y vueltas, por promesas vagas y silencios prolongados. Habló de cómo, cada vez que intentaba poner un punto final, Pepe volvía a buscarla con palabras que apelaban a la comprensión, a la paciencia, al algún día. Siempre había una excusa, dijo, un disco, una gira, la familia, la imagen. Pero lo que detonó el verdadero escándalo no fue la existencia de una relación secreta. Fue lo que vino después. Hubo un momento en que entendí que yo no era solo un secreto, afirmó, con la voz firme. Era una pieza incómoda que debía mantenerse controlada. Lucía aseguró que, cuando intentó alejarse definitivamente, comenzaron las presiones. No amenazas directas, pero sí advertencias sutiles, consejos, bien intencionados, sobre lo que podía pasar si hablaba. Recordatorios constantes del poder del apellido Aguilar dentro de la industria. Me hicieron sentir pequeña, confesó, reemplazable, como si mi palabra no valiera nada frente a una dinastía entera. La entrevista se publicó esa misma noche. En cuestión de minutos, el impacto fue brutal. Programas de televisión interrumpieron su programación. Portales digitales cambiaron titulares. El apellido Aguilar dejó de estar asociado únicamente a música y tradición para vincularse, por primera vez de forma masiva, con la palabra escándalo. En una sala privada, Pepe Aguilar observaba la pantalla sin pestañear. Nadie se atrevía a hablar. El ambiente era denso, cargado de una tensión que ya no podía disimularse. Esto ya no es un rumor, dijo finalmente uno de los asesores. Es un relato sostenido. Pepe no respondió de inmediato. Pasó la mano por su rostro, como si intentara borrar el cansancio acumulado de años. ¿Cuánto más va a decir?, preguntó. Si seguimos en silencio, probablemente todo. Esa noche, por primera vez, la familia Aguilar se reunió de urgencia. No para celebrar, no para planear un lanzamiento, sino para enfrentar una crisis que amenazaba con fracturarlos desde dentro. Las opiniones chocaron. Hay que desmentirlo todo, dijo una voz. Negar y seguir adelante. Eso sería un error, respondió otra. Ella tiene demasiado detalle, no parece improvisado. Pepe escuchaba, pero su mente estaba lejos. En Lucía, en el pasado, en las decisiones que había tomado convencido de que nunca saldrían a la luz. Mientras tanto, Lucía enfrentaba su propia tormenta. Mensajes de apoyo, pero también ataques feroces, acusaciones de oportunismo, insultos, amenazas anónimas. Sabía que iba a pasar, le dijo a una amiga cercana. Pero no podía seguir viviendo como si nada. Lo que más le dolía no era la reacción del público, sino el silencio de Pepe. Un silencio que interpretó como confirmación de todo lo que había dicho. Ni siquiera ahora es capaz de hablar, pensó, sigue escondiéndose detrás de su nombre. Al día siguiente, la presión alcanzó un nuevo nivel cuando un periodista lanzó la pregunta que nadie había formulado hasta entonces. ¿Esto podría afectar el legado completo de la dinastía Aguilar? La duda quedó flotando. Porque el escándalo ya no se limitaba a una relación secreta,
Empezaba a cuestionar la narrativa moral sobre la que se había construido una de las familias más respetadas de la música mexicana. Y lo peor aún estaba por venir. Lucía había mencionado documentos. Mensajes, pruebas que respaldaban su versión. Hasta ese momento, no los había mostrado. Pero su entorno aseguraba que existían. Si es necesario, los sacaré, había dicho. No para humillar a nadie, sino para que no me llamen mentirosa. En una industria donde la imagen lo es todo, esa posibilidad cayó como una bomba. Pepe Aguilar se enfrentaba a una decisión que marcaría no solo su carrera, sino a toda su familia: seguir callando o hablar por primera vez. Y en cualquiera de los dos caminos, el costo sería alto. Porque una vez que el secreto más oscuro sale a la luz, ya no hay escenario lo suficientemente grande para esconderlo.